Ricardo Acuña para efectuar la ejercicio académico que nos ha sido encomendado en esta fase de la materia de pensamiento filosófico latinoamericano. Reiteramos fase 3, que trata sobre estudio de casos históricos. Para tal actividad vamos a abordar los textos de Castro Gómez Santiago, denominado La crítica de la razón latinoamericana, en su capítulo Los desafíos de la posmodernidad a la filosofía latinoamericana, y García Canclini Néstor, con su libro Consumidores y Ciudadanos, conflictos multiculturales de la globalización. Eh, el primero, el de Castro Gómez, es de 2014 y el segundo de García Canclini es de 1995. En ese sentido, le doy mucho la palabra, compañero Eduardo, para lo pertinente. Buenas tardes, compañero y tutor. Voy a exponer el texto de Castro Gómez, enunciando en primer lugar la tesis que consiste en que em, la posmodernidad es una condición y no una ideología copiada de Europa. Es decir, que en América Latina se está viviendo el tema de la posmodernidad, dadas las diferencias y la superación en el estado de cultura actual, donde se debe reconocer que nosotros pervivimos en esa condición postmoderna, y que no es una copia del eurocentrismo. Entonces, para sostener esto, pues se hacen varios soportes por el autor. Por ejemplo, habla de los agotamientos en los metarrelatos que llama él. Entonces, por ejemplo, las instituciones, digamos, de la modernidad como el pueblo ya se han superado, y en la posmodernidad, digamos, ya hay múltiples identidades, ya se habla de consumidores, de jóvenes, de diversidades sexuales, y no únicamente se limita al concepto general del pueblo. Lo mismo la historia, que se dice que la historia es lineal, tiene un comienzo, un final, y que la finalidad, por ejemplo, dependiendo de esos metarrelatos, por ejemplo, populistas, socialistas, dice que se debe llegar a una sociedad sin clases y a una independencia total. Cuando uno ve que la historia en sí se percibe es como una serie de acontecimientos que no tienen un guión, que está por venir en el devenir. Entonces también esas circunstancias lineal se pierde, porque lo que se reconoce es la diversidad, las variantes de la historia. Lo mismo ocurre con la verdad, pues la verdad, digamos, en la cual el intelectual era el que razonaba y concientizaba a las masas, pues no opera en la posmodernidad, porque la diferencia es la que construye la verdad, digamos, en términos también de Lyotard. Y hay diferentes horizontes, diferentes mediáticas que escapan a la concepción tradicional del intelectual, que era el que tenía que concientizar y buscar la verdad y concientizar a las masas. También se da un cambio que se podía denominar de la cultura holística al neoindividualismo. ¿Por qué? Porque antiguamente existían instituciones en la modernidad como el Estado-Nación o la familia tradicional. En el neoindividualismo uno ve que existe esa caída de esas instituciones, y el individuo busca su realización personal, o sea, como alejado un poco de la homogeneización de esas entidades, y busca es la hechura de su diferencia y vivir su vida de manera individual. Lo mismo es opera para la política, porque ya la política además a ser reemplazada por una política de microgrupos, como mencionábamos, ya hay consumistas, diversidades sociales, indígenas, y eso genera es que ya no se creen ideas generales, sino micropolíticas y resistencias locales a partir de estos grupos. Por último, quisiera mencionar la heterogeneidad multitemporal, y es esta hibridación de la que estoy hablando, de la diferencia que se hace explícita, y esa hibridación pues está en múltiples tiempos, por eso se llama multitemporal, o sea, heterogeneidad, muchos grupos, consumistas, personas del mismo sexo, indígenas,
pero multitemporales. Entonces, en una sociedad puede haber un grupo indígena que hace referencia a la premodernidad, pueden existir problemas industriales, fábricas que hacen referencia a la modernidad y pueden existir cosas o sistemas financieros que hacen referencia a la posmodernidad porque se consisten en el mismo espacio estos tres grupos y por eso es una heterogeneidad multitemporal que rompe con esas categorías que plantea la modernidad. Entonces, digamos, el fundamento o la unión de estos argumentos es decir que la posmodernidad es una condición de existencia que estamos viendo y que la filosofía latinoamericana debe reconocer eso y no debe basarse más en esas en esos categorías de la modernidad, sino reconocer a partir de la posmodernidad esta diferencia y pues hacer una filosofía que sea útil a esta posmodernidad. Es un desafío esta posmodernidad. Le doy la palabra a mi compañero Pablo. Gracias, compañero Eduardo. Pues el suscrito abordó el texto de Néstor García Canclini denominado Consumidores y Ciudadanos, conflictos multiculturales de la globalización. Es importante tener como también de referencia en este texto la fecha de publicación que es 1995. Al respecto, en este documento se comienza a exponer que se están dando una serie de cambios en la forma de la ciudadanía, porque ya se comienza a ver el consumo. Se pasa de las perspectivas de que el ciudadano se asociaba a la capacidad de apropiarse de bienes y las formas de uso, y lo cual suponía que había quedado como lo relevante la igualdad y el derecho a participar el voto, pero surge en ese años 90 el tema de la globalización y se impone cierta tecnoburocratización en la cual existe una uniformidad en la economía y se reduce muchas cosas que estaban en debate y las sociedades comienzan a ser planificadas a nivel global, siendo accesibles a a muchos bienes y servicios que antes no se conocían. En este momento de la historia ya se comienza a desbaratar lo que hasta ese momento se conocía como internacionalización, que era el aspecto que los ciudadanos utilizaban los bienes y servicios del lugar y solo se acudía a lo extranjero para asuntos de mejor calidad o exclusivos. Y se comienza a hablar de la globalización como un sistema en el cual existe una implantación o intermezcla de aspectos económicos, tecnológicos, políticos o culturales entre los diferentes estados. Y se comienza a indicar que la ciudadanía ya no tiene un vínculo exclusivamente entre Estado e individuo. Y se comienza una redefinición en la cual a la igualdad se suma la diferencia y se habla los temas de consumo cultural y se indica que comienza a haber dejar de existir una presencia fuerte del Estado y el particular comienza a llenar muchos espacios. En en ese recurrir se alude que en el contexto latinoamericano la cultura comienza a sufrir afectación en el sentido de que ya las grandes ciudades, los aspectos culturales que tenían como eje unificador y digamos de identidad, como lo teatral, el acceso a las, digamos, artes, lo histórico, comienza a quedar enquilosado porque surge con fuerza la televisión, el cine, la radio, y estos últimos elementos ya no quedan en manos principalmente del Estado, sino de particulares, los cuales comienzan a vender una visión diferente de valores y demás, lo cual empieza a ver rezagados los distintivos de las diferentes poblaciones, en este caso se indican latinoamericanas. El texto hace la crítica de que no es adecuado que el Estado pierda del todo, digamos, la influencia en el aspecto cultural,
porque advierte ya desde ese momento que los ministerios de cultura se dedicarán solo a cuidar algunos edificios, algunos asuntos, digamos, de arte, de música muy restringidos que en cierto sentido pertenecen a las clases medias altas de dicha población. Eh, Esta es como la reflexión que nos hace el texto, palabra fundamental, la globalización, pero ya visto a la perspectiva de pasados más de 30 años, ahí se estaba, en este momento se advierte que lo que ocurrió fue una localización, porque existió más que todo una implantación de lo económico y lo cultural, digamos, fue corroído en desventaja de los países, digamos, latinoamericanos que tenían una debilidad cultural. Es como estos conceptos de ciudadanía, globalización y mercado lo que nos advierte el texto ya desde los años 90, que ha recurrido a modificar muchas estructuras sociales. Doctor Eduardo, esta es la reflexión que advertí de este texto, el cual pues muy avanzado para su época. No sé si te tenía algo más que decir o No, terminamos. rescatar el concepto de diferencia que se menciona en su texto, el reconocimiento de la individualidad y la diferencia, como en el texto mío también se hace reconocimiento a esa diferencia. Muchas gracias y buen día para todos los que estén en este video. Buen día para todos. Bueno.